Poner a grabar. Bien. En algún momento nos va a tener, nos va a tocar la clase presencial. Por ahora hemos teniendo varios problemitas por eso. En la clase presencial vamos a ver un poquito los minerales que tenemos en la facultad. Tenemos algunos que fueron donados, juntados por Ernesto, juntados por mí. Em, y vamos a poder ver un poquitito qué es lo que estuvimos hablando en las clases pasadas. Voy a poner el chat para leerlo. Y estamos. Bueno. Entonces, no voy a repasar tanto la definición de mineral, me interesa más recalcar que los minerales son básicamente conjuntos de elementos químicos que están ordenados de una determinada manera y ese ordenamiento nosotros, si bien no lo podemos ver exactamente porque no podemos ver los átomos, sí podemos ver su manifestación a nivel macroscópico, que son los cristales. Son estas formas geométricas, pueden ser de diferentes formas y diferentes tamaños, ¿no? Hay algunos que se ven a simple vista, como vemos acá este cuarzo a la derecha, y otros que se van a ver muy muy chiquititos y formar otros tipos de patrones, como tenemos a la izquierda, donde no vemos un cristal, pero bueno, los cristales están ahí y se pueden detectar con diferentes métodos, por ejemplo, microscopios. Estas dos cosas no necesariamente, porque nosotros ahora vamos a dar la definición de rocas, no necesariamente son rocas. Podemos decir que son rocas monominerales, en el sentido de un solo mineral. Pero ahora vamos a ver una definición de qué pasa cuando tenemos varios minerales juntos. Bueno, vamos a hablar de una roca. Toda la parte de qué es la definición no la vamos a ver. Sí, repaso un poco que los minerales tienen determinadas características que nos permiten identificarlos y las vamos a usar un poquitito para el trabajo con muy pocos minerales. Ustedes van a aprender a diferenciar muy pocos minerales por el tamaño de la materia y el alcance que tiene. Pero sepan que los minerales tienen, por ejemplo, colores. Esos colores a veces son característicos, es decir, siempre el mineral va a tener el mismo color. Y muchas veces, como va a pasar con el cuarzo, con los feldespatos o con la calcita, que son muchos minerales que van a usar en sus trabajos, bueno, van a tener de diferentes colores, por lo tanto el color a veces no sirve. Pero después hay otras características como el brillo, el color de raya, si es transparente, si es opaco. La dureza, muy importante, estuvimos hablando de la dureza en la escala de Mohs. Qué tan blando es un mineral a ser rayado. Esas son características que nosotros vamos a usar y cuando tengamos la clase práctica vamos a aplicar algunas para verlas. Vimos lo que eran fracturas y clivajes, cómo se rompen los minerales, cuando muchos minerales tienen clivajes, que son estos planos de ruptura muy parejos que tienen algunos minerales. Lo que son los hábitos, que son las formas en las cuales los cristales van creciendo, porque generalmente los cristales van creciendo. Esto lo vamos a ver ahora en un ratito, es cómo se empieza a generar un cristal. Y esa forma en la cual va creciendo va generando algo que se llama hábito, que es, bueno, ¿qué forma tiene el conjunto de cristales? Para hablar de un hábito, generalmente hablamos de un conjunto de cristales. Entonces tenemos cosas que en algún momento quizás oyeron hablar, como las estalactitas, las geodas, las dendritas, que son estas famosas cosas que se confunden con fósiles, aciculares que tienen formas de agujas, y un montón de formas que las vamos a encontrar en la naturaleza. Dicho esto, pasamos a la clasificación, que yo la verdad es que no me quiero meter demasiado en eso. Sí mencionar que, bueno, esa clasificación va a depender de los elementos químicos que estén formando el mineral. Algunos minerales tienen un solo elemento químico, como por ejemplo el oro, el cobre, el platino, el diamante, el grafito, el azufre, son solamente un elemento químico. Y otras fórmulas son mucho más complejas. Em, sí, me interesaba mencionar en la clase pasada
la existencia de los silicatos, porque los silicatos van a formar la mayor parte de todas las rocas que existen. Y hay un montonazo de silicatos, no los podemos mencionar a todos, pero principalmente los que vamos a ver en muchas rocas que se llaman granitos, es el cuarzo, el feldespato potásico. Le pongo así porque muchas veces se abrevia con una Q. El feldespato potásico, que se le abrevia con una FK, a veces con una A de alcalino, y la plagioclasa. Dale, acepte, ¿qué estás esperando? Chicos, tengan cuidado cuando hablan el micrófono. O sea, no tengo problema que lo abran para preguntar, para decir cosas, pero tengan cuidado que se les puede escapar algo del fondo. Bueno, eso es en 10 minutos lo que vimos en la unidad 3, que fueron las últimas dos clases. Y ahora vamos a ver, esto le tenía que sacar un poco de contenido, así que bueno, no se lo saqué, lo vamos a ver un poco por arriba. Vamos a ver rocas, que como les adelanté antes, son conjuntos de minerales. Hay algunas rocas que tienen un solo mineral, otras que tienen dos o tres, y otras tienen varios, decenas de minerales, ¿no? Hay algunas rocas que incluso pueden tener cero minerales. Ahora vamos a ver algunas excepciones, pero en general tienen uno o más minerales. La parte de la unidad 4 la vamos a ver en las que se llaman rocas ígneas. Las rocas ígneas son rocas que se generan asociadas a los volcanes y mecanismos de rocas fundidas. Ese material que se llama magma. La parte de ígneo viene de fuego. No, algo justamente ignífugo es que resiste el fuego, por ejemplo. Esta raíz viene de fuego. Y básicamente es lo que vamos a ver en las unidades 4. Y en la unidad 5 vamos a ver otro conjunto de rocas que son las sedimentarias. Entonces, si vemos acá, tenemos unidad 4, todas las rocas que se generan en el interior de la Tierra asociadas a magma. Y en la unidad 5 vamos a ver todas las rocas que se generan en la superficie de la Tierra o en los primeros metros del subsuelo también, que son rocas sedimentarias. Después nos queda un tercer grupo de rocas, que son las metamórficas, que estarían entre la 4 y la 5, en el sentido de que muchas veces son rocas sedimentarias que se transforman o rocas ígneas que se transforman. Em, Y esa transformación siempre también se da en la profundidad de la Tierra y tiene que ver con cambios de presión o temperatura. Básicamente pueden ser rocas que sean expuestas a muchísimo calor, sin fundirlas, sin derretirlas, o a muchísima presión, produce rocas metamórficas. Así que esas rocas metamórficas las vamos a ver entre unidad 4 y 5. A mí me gusta mandarla después de ver la 5 porque generalmente es un poco más entendible el concepto de metamorfismo. Pero también lo vamos a ir viendo dentro de la unidad 4 también. Entonces, no hay una definición única de roca. Si ustedes me tienen que definir roca, a diferencia de lo que era mineral, que tenía una definición muy clara y muy precisa, no hay una definición tan exacta de lo que es una roca o no. Las rocas son, en el, sí, en el 100% de los casos son sólidos, estamos hablando de algo sólido, que tienen minerales y que son de origen natural también. Muy parecido a la definición de mineral. Pero de vuelta, en realidad, no nos concentramos en que tenga estructura cristalina o no, porque ya lo incluimos dentro de la definición de mineral. Pueden haber otras cosas dentro de una roca, como por ejemplo vidrio volcánico, mineraloides, que no son minerales, y cuando veamos las rocas sedimentarias, vamos a ver que también los fósiles pueden entrar como parte de las rocas. Pero también hay otras cosas, porque si bien son sólidos, las rocas alojan líquidos. em, Entonces, si bien el agua, el petróleo no son rocas, pueden estar adentro de las rocas. Lo que conocemos como un acuífero, por ejemplo, es una roca o un conjunto de sedimento lleno de agua.
De donde se saca el petróleo, son rocas que tienen un montón de petróleo adentro. Así que la roca podríamos decir que puede alojar a fluidos. Tanto agua, petróleo, gas, hidrocarburo, aire. Y bueno, una definición un poco obvia de las rocas es que es lo que compone el planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra está formado por rocas. No es el único planeta con rocas. Vimos que había varios planetas formados por rocas, lo que es Mercurio, lo que es Venus, la Tierra y Marte. Son los cuatro planetas rocosos. Pero después tenés otros cuerpos rocosos, como por ejemplo Plutón, eh, las lunas de Saturno y Júpiter. Todos esos son básicamente grandes rocas. Bueno, y estos son los grupos que les había mostrado antes. Nosotros en la unidad 4 nos vamos a concentrar en las ígneas. Las ígneas podríamos decir que hay dos grupos. Ahora vamos a ver por qué son muy diferentes entre sí, pero la principal diferencia es que unas se originan en la profundidad de la Tierra y las otras se originan con los volcanes. En la profundidad de la Tierra, cuando las rocas están fundidas, están derretidas, porque las cosas cuando se las expone a mucho calor se derriten, igual que un cubito de agua, ese material fundido se llama magma. El magma no se puede ver, nunca nadie vio magma. En realidad lo que se ve es lava. El magma cuando sale a la superficie sale en forma de lava. Y esta es bueno, una diferencia puramente semántica, pero bueno, hay algunas diferencias entre el magma y la lava, porque el magma, para convertirse en lava, lo que sucede es que pierde un montón de partes gaseosas que están disueltas en ese fluido. Las rocas se estudian, como les comenté la clase pasada, desde el comienzo de la humanidad. El ser humano, en lo que se conoce como edad de piedra, en realidad no se llama edad de piedra, se llama paleolítico. En el Paleolítico, las primeras herramientas que empezó a usar eran de rocas, huesos o madera. Entonces, su estudio es algo básico desde los inicios de la humanidad. Ahora bien, con el advenimiento de la geología más moderna, a partir del siglo XVIII y XIX, las empiezan a estudiar desde el punto de vista científico. Acá Mariano hace una pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia con una piedra? Piedra le podemos decir a cualquier cosa. Podríamos agarrar un cacho de ladrillo y decirle que es una piedra. Podríamos agarrar un mineral y decir que es una piedra. Podríamos agarrar un fósil y decir que es una piedra. Cualquier cosa es una piedra. No es un término tan técnico. Cuando uno dice roca, está siendo un poco más correcto al especificar algo, ¿no? Está hablando de algo en puntual. ¿Quién empezó a hablar de que las rocas estaban en transformación? Este señor, que se llamó James Hutton. James Hutton fue un inglés del siglo XVIII que básicamente propuso que las rocas estaban en un ciclo, valga la redundancia, el ciclo de las rocas, donde las rocas ascienden en formas que Hutton no tenía muy claras, pero ascendían del interior de la Tierra en un proceso que él vinculaba que tenían que ver con el calor. En principio algunas rocas él las veía formarse porque eran muy obvios, ¿no? Lo que son las erupciones volcánicas, se sabía que formaban rocas, pero después había otras que no se conocían su origen. Y él dice, bueno, todas las rocas se desgastan en un proceso que se llama erosión, que todo esto es lo que vamos a ver en la unidad 5. Terminan en el mar, ese material que se desgasta, se depositan en capas y ahí ese material se vuelve a convertir en una roca, en un proceso que se llama litificación. Y esas rocas después vuelven a ascender a la superficie. Y así tenemos un ciclo. Por supuesto que en este momento había un montón de cosas que se ignoraban. Ahora podríamos hablar de un ciclo de rocas así, como figuran en los libros más modernos.
Tanto la imagen de la izquierda como la de la derecha representan lo mismo. Yo les puse dos dibujos para, bueno, para que haya dos dibujos. Pero ambos dibujos coinciden en lo siguiente, que hay una parte que se da afuera de la superficie y otra que se da en la parte interna de la Tierra, en la corteza terrestre. Por si no entienden los dibujos, bueno, acá tienen una serie de volcanes, acá también tienen una serie de volcanes. Tienen algo que podríamos decir que se llama cuenca sedimentaria, acá está expresado como el mar, pero podría ser un gran lago. Y después tenemos en el caso de la foto de la izquierda, de la imagen de la izquierda, tenemos un ambiente tectónico. Este ambiente tectónico, en este caso creo que lo vimos en las primeras clases, que era el de subducción, cuando las dos placas se juntaban y una se metía por debajo de la otra. El ciclo de las rocas funciona en todo el planeta, no es necesario que haya subducción. Acá lo ponen como ejemplo para mostrar la formación de magma, porque es un lugar donde se genera magma, que es básicamente rocas fundidas. Este mecanismo de cómo se derriten las rocas es complejo, lo vamos a ver en un ratito, pero bueno, básicamente este proceso de presión y temperatura funde las rocas, las derrite. Y al derretirlas, por una cuestión de densidad, ascienden, valga la redundancia, ascienden hacia la superficie. Cuando ascienden a la superficie lo pueden hacer de diferentes formas. Pueden hacerlo muy lentamente, y ya cuando ese material fundido se cristalizó, es decir, volvió a ser un sólido, y van a ascender muy lentamente, generalmente con el ascenso de las montañas, o pueden ascender rápidamente en forma de magma hasta convertirse en lava. Una vez que sale a la superficie, el magma, se habla de lava, no del magma, y se va a convertir en una roca ígnea volcánica. Si el ascenso fue lento o es muy lento, la roca se va a llamar roca ígnea plutónica y solamente la vamos a ver en superficie si en ese lugar en algún momento se forman montañas. Tiene que haber un gran proceso de ascenso de la corteza terrestre para que nosotros podamos ver estas rocas plutónicas. Si no, siempre van a estar en la profundidad y nadie las va a ver, ¿no? Porque tendríamos que hacer pozos extremadamente profundos para llegar a ellas y no se hace. Sin embargo, son rocas muy comunes. Las podemos encontrar en muchos lados y yo creo que en las primeras clases les hablé que eran las rocas que estaban por debajo del sedimento en Buenos Aires. Si uno hace pozos en lo que es Buenos Aires, conurbano y Capital Federal, va a atravesar unos primeros metros de sedimento. Ese sedimento tiene, entre otras cosas, agua. Y una vez que termina ese sedimento, va a tocar una roca, que es una roca que se llama granito, que es una roca ígnea plutónica. Pero en otros lados, esas rocas ígneas plutónicas han ascendido a la superficie gracias a, por ejemplo, la formación de montañas. Bien, entonces, para que sea un ciclo, esto tiene que ascender y ocurrir todo lo que se llama ciclo exógeno. El ciclo exógeno es básicamente lo que sucede afuera, exógeno significa afuera, y endógeno es el que sucede adentro. Este ciclo exógeno lo vamos a ver en la unidad 5 y básicamente consiste en destruir una roca, transportar eso que se destruyó y formarlo en otro lado en forma de roca sedimentaria. La roca sedimentaria puede tener dos caminos, o puede volver a desgastarse en forma de sedimento, o puede convertirse en una roca ígnea directamente, es decir, fundirse, derretirse y convertirse en una roca ígnea, o atravesar un proceso en el medio que se llama metamorfismo, que es el que les comentaba antes, que es básicamente ocurre por extremos cambios de presión y temperatura. A su vez, las rocas metamórficas pueden volver a la superficie, desgastarse, volverse a convertir en sedimento, en rocas sedimentarias, etc. Esto es un ciclo porque no termina nunca. Lo que dijo James Hutton
en su libro, que se llamaba Teoría de la Tierra, es que no encontramos ningún vestigio de un comienzo ni perspectiva de un fin. Es decir, esto va a seguir por mucho tiempo, dijo James Hutton, y no se encuentra cuándo comenzó. Bueno, nosotros sabemos cuándo comenzó porque vimos la historia de la Tierra, 4.800 millones de años, ahí digamos que comenzó el ciclo de las rocas, pero no hay exactamente un fin, no lo podemos empezar acá, perdón, un principio, no lo podemos empezar acá, acá o acá. Tenemos que empezarlo en cualquier lado y vamos a llegar eventualmente a completar el ciclo. Y un fin, bueno, sí, eventualmente la Tierra tendrá un fin y el ciclo de las rocas se detendrá, eventualmente, pero no es algo que vaya a suceder pronto. ¿De dónde viene el concepto piedra? Pregunta Mariano. Desconozco, entiendo que en el pasado decir roca y piedra era medio lo mismo. Es una palabra muy vieja, piedra, pero no sé exactamente de dónde viene. Pero en términos técnicos se utiliza roca. Bueno, eso. ¿Por qué nosotros vamos a empezar por el magma? Porque tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Entonces, podríamos decir que el magma hubo siempre en la Tierra desde su comienzo, ¿no? Porque cuando se formó la Tierra no existían océanos ni atmósfera, por lo tanto el ciclo exógeno medio que no tenía eh, sentido, y lo que sí había era un ciclo endógeno, ¿no? Un montón de material caliente que se estaba solidificando y volviendo a fundir constantemente. Eso es lo que pasaba hace 4.000 millones de años. Entonces tiene un poco de sentido comenzar por acá, aunque sepan que en realidad no es que tenga un principio acá. Esto lo vamos a pasar muy rápido, otros años yo lo di más complejo, ustedes tienen la suerte de no verlo tan en profundidad. Lo voy a resumir en dos cosas, si quieren esto lo pueden leer, lo van a tener en el Tarbook también para leer, si les interesa nada más, pero en principio olvídense de esto. Y les voy a decir que hay dos maneras de derretir rocas para generar magma. Hay dos formas. Hay una forma que es, o podemos decir tres, ¿no? Hay una forma que consiste, vamos a ver la primera, que consiste en descomprimir. Si uno descomprime, hay principios físicos que indican que la descompresión produce calor. Los que entiendan básicamente de funcionamiento de un aire acondicionado me van a seguir un poquitito más en eso, pero descomprimir cosas produce calor, ¿no? Mientras que comprimir puede llegar a producir frío. Em, Disculpe. Entonces, una forma de descomprimir la corteza es abrirla. Entonces, al abrir la corteza, lo que sucede es que asciende el material caliente que está por abajo y eso derrite la roca de la corteza y se produce magma. Esto que están viendo acá en rojo simboliza el magma que se está formando. Como ven, es una partecita. Esto podría tener kilómetros de extensión, cientos de kilómetros de extensión, pero es una partecita. Ahora vamos a ver si me sigue alguno. ¿Se acuerdan dónde sucedía esto? ¿Dónde se dividía? ¿Dónde se partía la Tierra? ¿Alguien se acuerda? Eso lo vimos en la unidad uno. En Hawái. Sí, Muy bien, va casi, casi, casi bien. Ahora vemos Hawái. Acá Leonardo contestó bien cuando se separan las placas. Y acá Silvana hizo muy bien la aclaración. Bien, las placas se separan en las dorsales oceánicas. Entonces significa, muy bien, gracias chicos, estuvo muy bien contestado. Ahora vemos el caso de Hawái, que es el segundo, pero es muy parecido. Em,
Entonces, en las dorsales oceánicas, donde se está expandiendo el océano, el océano oceánico, el océano Atlántico y el Pacífico, ahí se está formando magma. Ese magma, cuando se enfría, es el que va a formar parte de la corteza. Entonces, el océano se va creciendo con ese magma que va surgiendo a la superficie en forma de lava. Muy bien. Esa es una forma, la primera forma de derretir una roca. Piensan que derretir una roca es muy difícil. Los hornos de fundición de acero no llegan a fundir tan fácil las rocas, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitan 1200, 1400 grados para fundir una roca. Si bien hay otras que funden a menos temperatura, ahora vamos a ver cómo, pero en general estamos rondando los 1000 grados, 1200 grados para fundir una roca, ¿no? Vamos al caso de Hawái y otros lugares más, ¿no? Pero Hawái lo habíamos mencionado. Ahí lo que sucede, no estamos aplicando una descompresión, sino que estamos aplicando calor directo. Fíjense que el calor que hay que aplicar, acá está la temperatura, es mucho mayor, ¿no? Necesitamos sí o sí aplicar mayor temperatura para fundir una roca sin descompresión. ¿Ese calor de dónde viene? Y bueno, viene del manto terrestre, que el manto se está moviendo en formas que no entendemos muy bien, pero se creen que es con formas de convección, de celdas convectivas, que baja y sube el material. Ese material muchas veces sube en forma de pluma muy rápido y esas plumas están muy calientes. Cuando llegan a la corteza, la derriten y produce magma. Ese magma no suele quedarse ahí. ¿Por qué? Porque es un líquido y los líquidos, por una cuestión de presión, tienden a ascender a zonas de menor presión, tienden a liberarse. Entonces, siempre, siempre, siempre el magma sube. Cuando llega a la superficie forma volcanes. Y tenemos la tercera. La tercera es la más, podría decir que es la más rara de formar, no la más rara en que sucede pocas veces, sino que es más difícil de entender, porque las primeras dos era, bueno, agrego calor y listo. La tercera no es que agrega calor. La tercera agrega agua y dióxido de carbono, pero principalmente agua y dióxido de carbono. En segundo lugar, estas dos cosas, ustedes dirán que tiene que ver con derretir una roca, el agua y el dióxido de carbono. Pero el agua y el dióxido de carbono lo que hacen es bajar el punto de fusión. Porque derretir una roca que tiene agua en su interior es más fácil que derretir una roca seca. Esto se probó en laboratorios y se sabe que es efectivamente así. De hecho, en algún lado creo que lo tenía así, pero es una imagen muy técnica. Esta es una imagen, un gráfico que se hace, se puede calcular en laboratorio. Y lo que significa es, bueno, acá tenés la presión en este eje y la temperatura en el eje X, ¿no? Y lo que significa es, bueno, para fundir una roca a determinada presión necesito tanta temperatura, ¿no? Si yo incremento la presión, necesito más temperatura. Pero lo que probaron es que con rocas que son húmedas, no que tengan agua en forma líquida, sino que tienen agua a veces dentro de los minerales, que existen minerales con agua en su fórmula química, ¿no? Si tienen minerales hidratados, necesitas menos temperatura para la misma presión, ¿no? Ahí dejo de hablar de tecnicismos para que no se aburran tanto, pero básicamente lo que significa agregarle agua es que necesitas menos calor y con la misma profundidad que está en la zona de subducción, podés fundir y generar magma. ¿Y por qué necesitamos la zona de subducción? Porque la zona de subducción es la que nos agrega agua. Esa agua viene de los océanos, aunque no lo crean. Es complejo cómo pasa el agua de acá a la roca, porque no es, ya les digo, no es agua exactamente en forma líquida, pero sucede. Esa agua de los océanos es la que después llega acá y produce que el punto de fusión
vamos a ponerlo así, punto de fusión, baje. Y cuando el punto de fusión baja, podemos derretir y formar magma. Después el resto de la historieta es la misma. El magma, una vez formado, lo que va a hacer es subir y formar volcanes. Por eso, en las zonas donde hay subducción, que habíamos visto que se llamaba Cinturón de Fuego del Pacífico, por eso es el Cinturón de Fuego del Pacífico, porque hay subducción. Ahora entendemos un montón más de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, acá tenemos los ejemplos en forma de fotografías de los tres ambientes de formación de magma. El primero, como les había dicho, era rompiendo la corteza. Rompiendo la corteza vamos a hacer que se descomprima y se funda. Y eso lo tenemos, por ejemplo, bueno, este habíamos mencionado que era África, ¿no? En África se estaba rompiendo la corteza y estas son las dorsales que están debajo del agua. Em, y después acá tenemos la subducción. Esto no recuerdo dónde es en la cordillera de los Andes, pero no sé si es en Argentina, en Chile, dónde. En Argentina no es, creo que esto es Chile. Eh, el punto, la subducción es cuando baja el punto de fusión. Esto lo pasamos por arriba porque también es una imagen que decía un poco lo mismo, y esto era lo del cinturón de fuego del Pacífico que les mencionaba antes. Tengo que sacarle mucho texto a las diapositivas. Bien, entonces, ¿qué es el magma? Es básicamente roca derretida, que esa roca derretida tiene tres partes. Una líquida, que es la que está derretida básicamente. Ese líquido va a estar formado principalmente por sílice, que tiene esta fórmula, silicio, oxígeno 2, aunque va a tener un montón de elementos químicos más. Después tiene una parte que se llama sólida, y que son como minerales muy difíciles de derretir porque tienen un punto de fusión muy alto y o ya se genera, ya estaban ahí o son los primeros en enfriarse. Cuando el magma se enfría, cuando esta parte líquida se enfría, forma una parte sólida. Un poco parecido a una sopa con fideos. Bueno, va a pasar esto, ¿no? La parte líquida se va a ir volviendo un poco más espesa y se va a formar la parte sólida. Y después, muy importante, es la parte gaseosa del magma. Que puede estar formado por agua, dióxido de carbono o sulfúrico. ¿Qué más había? ¿Por qué es importante la parte gaseosa? Bueno, porque esa parte gaseosa es la que va a hacer que darle ciertas propiedades al magma, como qué tan fácil es que ascienda, qué tan fácil es que llegue a la superficie. ¿Qué tan fácil es mover el magma de donde se forma hacia la superficie para formar lava? Es algo que se llama viscosidad. Para poner dos ejemplos prácticos, algo poco viscoso es el agua y algo muy viscoso podría ser una mezcla de bizcochuelo, por ejemplo. No es lo más, no es lo más viscoso que hay, pero para que piensen en dos cosas. Bueno, el agua es algo muy poco viscoso y una mezcla de bizcochuelo es algo muy viscoso. Si uno tira un vaso con agua, el agua va a caer muy rápido, se va a deslizar por todas las superficies. Y si uno tira una olla con mezcla de bizcochuelo, bueno, va a tardar un poco en desparramarse porque es más viscoso. Entonces, ¿cuál tarda más en subir a la superficie? El viscoso. Las cosas que son más viscosas son más difíciles de ascender. Van a necesitar más fuerza para llegar a la superficie. Y los magmas que son muy pocos viscosos van a fluir a la superficie muy rápido y van a formar muchos volcanes. ¿De qué depende esto? Bueno, la temperatura es un factor. Los magmas poco viscosos, bueno, son muy calientes en general. O es una cosa que una implica la otra, ¿no? Son poco viscosos por su temperatura y además pueden estar muy calientes por su baja viscosidad.
Y viceversa, los magmas más viscosos tienen que tener una temperatura más baja. A nivel químico, esto corresponde también a qué porcentaje de sílice tiene. Eh, Mientras más sílice tenga, va a ser más viscoso. Mientras menos sílice tenga, va a ser menos viscoso. Mientras más gases disueltos tenga, más... esto creo que está al revés. Creo que me estoy confundiendo. Debería ser así. Porque el gas lo que hace es favorecer la la fluidez. Así que ignoren esto por ahora. Pero bueno, sí, si tiene gas va a ser más fácil de mover también, va a ser mucho más fluido. Esto en realidad le tendría que poner dos flechas, porque es cierto también que hay magmas muy viscosos que son muy gaseosos, entonces hay como las dos cosas a la vez. Lo voy a sacar para la próxima para que no confunda. Así que los factores más importantes es la temperatura y la cantidad de sílice. Pero sí, es cierto que las rocas que tienen alto sílice también tienen más gases, entonces es como, depende. A la cantidad de sílice se le pone un nombre. Acá vienen, acá ven los porcentajes: 45, 55, 55 de sílice, 55 a 65% de sílice y 65 a 75% de sílice. ¿Por qué sería importante la sílice? Pensando un poco lo que vimos en las clases anteriores. Porque van a formar silicatos, que son los minerales más abundantes de la Tierra. Entonces, rocas que van a formar muchos silicatos, generalmente son estas, las que tienen más sílice. Y se les pone un nombre que es básico o basáltico, las que tienen bajo contenido de sílice, intermedias o ácidas. Hay unas que tienen menos de 45 que se llaman ultra básicas. Ay, no puedo borrar. Mm, Bien. Entonces, habiendo dicho esta parte que es un poco aburrida, vamos a empezar a enfriar el magma. No importa a la temperatura que se haya formado, no importa si es de 1200 grados, si es de 650 grados, los magmas se van a enfriar, porque es así. A medida que suben, a medida que llegas a la superficie, la temperatura es más baja. Entonces, se enfrían. Es así. Cuando se enfrían, esa fracción sólida que les había comentado empieza a ser mayor, porque empieza a aparecer más cristales. Esto es física química pura. Uno lo puede ver en la heladera, en el freezer, mejor dicho, si pone una cubetera. Si uno pone una cubetera a enfriarse y la saca a muy poco tiempo, a los 10 minutos, van a ver que se empiezan a formar los primeros cristales de hielo. Obviamente, si uno lo deja 2 horas, es todo hielo, ¿no? Entonces ahí lo que estaríamos haciendo es incrementar la fracción sólida de nuestra cubetera. Con el magma pasa lo mismo. A medida que se enfría, la fracción sólida termina siendo tan grande que se vuelve toda una roca, se vuelve todo un sólido. Acá tengo el ejemplo de cómo van apareciendo cristales justamente con cristales de hielo, porque se puede ver mucho más fácil, ¿no? Esto es un copo de nieve que va creciendo. Si bien el hielo tiene formas mucho más complejas que los minerales, podríamos decir que es un mineral. Y como ven, lo primero que surge es un conjunto de cristales, en este caso, alrededor de un núcleo, que es este puntito que está acá. Muchas veces no hay ningún núcleo, pero en otros casos puede ser un mismo cristal. Un cristal que haya quedado de cuando se formó el magma actúa como núcleo. Por eso el proceso este que ven en esta imagen de hielo se llama nucleación. Entonces, empiezan a crecer algunos cristales. Esos cristales van creciendo hasta que luego se tienen que dividir dividir en otras partes
ir creciendo. En este caso van a ir creciendo como triangulitos. Nosotros no lo vemos acá, pero serían que se apilan cristales uno sobre otro. Y finalmente, lo que vamos a tener, después de la nucleación y el crecimiento de los cristales, es una roca. ¿Y cómo se ve esa roca? Que eso lo vamos a definir como textura, es cómo vemos una roca, qué forma tienen los cristales de una roca, se llama textura. Va a depender de qué tan rápido haya sido el enfriamiento. Si el enfriamiento es lento, significa que, a ver, esto lo debería poner en algún lugar en blanco. Vamos a ponerlo acá. Si el enfriamiento es lento, va a haber pocos núcleos. Lo voy a hacer así. Imaginen que estos son los núcleos que van apareciendo a medida que la roca se enfría. Y acá los voy a hacer como cuadraditos o circulitos porque no puedo hacerlo de otra manera más compleja. Pero los cristales van creciendo. Entonces van creciendo. Ahora voy a borrar los intermedios, pero la idea es que van creciendo todos al mismo tiempo. Y bueno, acá nos quedamos con tantos cristales como núcleos había al principio. Son como 6 cristales, ¿no? Bueno, y esos cristales crecieron de tamaño. No tenemos una escala, pero imagínate que crecieron, no sé, 3 centímetros cada uno. Eso si el enfriamiento es lento. Ahora, si el enfriamiento es rápido, pasa lo siguiente. Como el enfriamiento es muy rápido, lo que va a pasar es que se crean un montón de núcleos. Los voy a ir haciendo así. Este me va a costar un poco más dibujarlo, pero vamos a verlo. Y cuando crecen estos cristales, se van pegando unos sobre otros. Porque, bueno, son muchos núcleos y crecieron hasta un punto determinado. Bueno, no voy a terminar más, pero se entiende un poco la idea, ¿no? Entonces fíjense que acá voy a tener un montón de cristales más, porque había más nucleación. La temperatura final es la misma, porque al fin y al cabo lo que hice fue enfriar magma, ¿no? Lo único que cambié fue la velocidad de la que lo enfriaba. ¿Y de qué va a depender esa velocidad? Vamos a hacer acá el dibujito. Acá tengo el magma. Acá tengo la superficie de la Tierra. Hacemos un arbolito si quieren. Puede ser que dependa de la velocidad con la que sale, de la Bueno, claro, propulsión que pero sale. ¿de qué va a depender un poco? Lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Presión y temperatura. Claro, la temperatura es un factor fundamental, ¿no? Pero además el contenido de sílice, ¿no? Si el contenido de sílice es muy alto, ese magma le va a costar más subir, va a ascender más lento. Si la temperatura es muy rápida, este magma va a subir más rápido. Esta es una de los factores. Entonces, em, si el enfriamiento es lento, bueno, acá vemos lo que va a pasar, pero esto lo vemos ahora en un rato. Quiero pasar un poquitito a algunas fotos. Si el enfriamiento es lento y el magma tardó mucho en subir, como les decía, vamos a tener cristales más grandes. Y lo que vamos a terminar formando es una roca plutónica. ¿Por qué? Porque mientras ascendía, se terminó de enfriar. Y se terminaron de formar todos los cristales. Si el ascenso es rápido, va a salir en forma de lava. Porque va a llegar a la superficie mm, más rápido
no se van a haber formado muchos cristales, va a llegar a la superficie y recién ahí el enfriamiento va a ser muy rápido y se van a formar un montón de cristales. Bien, entonces, cuando el enfriamiento es lento y tarda mucho en subir a la superficie, se va a formar rocas plutónicas. ¿Y cómo se ven? Se ven así. Les hago una pregunta que no tiene que ver con conocimiento de la materia. ¿Vieron alguna vez estas rocas? Se parece al mármol. En la cocina, mármol de la En la cocina. En la cocina. mesa de la cocina. En la mesada de la cocina. Algunos lo van a tener si viven en edificios, muchos edificios están cubiertos de esto. En los adoquines de las calles adoquinadas está lleno de esto. Hay en un montón de lados. Son los famosos granitos. Los famosos granitos que se utilizan para la cocina son rocas plutónicas. Y ahora les hago otra pregunta. Bien, los granitos se les dice así porque tiene granos, ¿no? Como granos de cosas. Eh, ¿Y qué son los granos entonces? Tratemos de pensar en la unidad 3. Bueno, y lo que vimos ahora también. ¿Cristales? Son cristales. Qué loco, ¿no? Bueno, empezamos a tratar la unidad y ahora entendemos un poquitito la mesada de la cocina. Claro, son cristales. Todo eso que estamos viendo ahí son cristales y los vemos bien. Vamos a tener granitos de diferentes tamaños de cristales, pero mayoría rondan entre los pocos milímetros y un par de centímetros, hasta 5 centímetros, 6 centímetros. Tienen un montón de cristales que podemos ver a simple vista. Esos cristales van a ser de muy... No hay muchos minerales que participen en un granito. Como les comentaba, está el famoso feldespato potásico, que se va a ver rosa o gris. Va a estar el cuarzo, que es el más difícil de marcar acá, porque el cuarzo es uno de los últimos minerales que se forman. Entonces, en general, es el último que crece y se acomoda donde puede. En estas fotos es muy difícil de marcarlo, aunque está lleno de cuarzo, es generalmente lo más transparente. Si van a una mesada, capaz que lo pueden ver más porque es lo más transparente que hay. Y después están estos minerales blanquitos que se llaman plagioclasas. Después hay un montón de minerales adicionales, como son las micas, ¿no? Las vamos a tener por acá. Va a haber micas, tanto transparentes como negras, que se llama biotita. Va a haber otros minerales que se llaman piroxenos o anfígoles, que también son negros. Em, pero no hay más de 5 o 6 minerales importantes en la formación de un granito, ¿no? Son todos silicatos, por eso el contenido de sílice es fundamental para crear una roca ígnea. Ahora, bueno, creamos una roca plutónica. Plutónica no es porque se forme en el planeta Plutón, porque Plutón significa algo del interior, algo que ocurre en las profundidades. Viene de un dios romano que su equivalente griego era el Hades. Plutón básicamente era como el dios que vivía en las profundidades de la Tierra. Pero como estas rocas se forman en profundidad, se llaman plutónicas. También tienen otro nombre que se llaman intrusivas, porque generalmente intrusivas como intrusos, porque se intruyen dentro de otras rocas, ¿no? Generalmente a medida que ascienden, intruyen dentro de otras rocas que ya están presentes. Por eso se los llama intrusivas también. Entonces, después, ¿qué pasaría? Acá tenemos otras rocas plutónicas, eh, otro granito. Bueno, este se llama sienita, este en este caso, pero es muy parecido a un granito que tiene mucho feldespato potásico. Eh, Son todos de feldespato potásico estas cosas. Y hay varios nombres. Yo les dije granitos porque es el más importante, pero bueno, hay granitos, sienitas, tienen distintos nombres: dioritas, granodioritas, tonalitas. Ahora, lo que les quería comentar es, bueno, ¿qué pasa si el magma
asciende muy rápido. Si el magma asciende muy rápido, lo voy a poner así en forma de gotas porque es más o menos como sucede. Si el magma asciende muy rápido, me gusta poner el arbolito para que se entienda que estamos hablando de la superficie. Ese magma cuando llega a la superficie va a formar un volcán, ¿no? Ese volcán puede largar, después vamos a ver lo que larga un volcán, porque no siempre va a largar lava, va a largar ceniza también. Va a largar ese magma en forma de lava y tanto cerca de la superficie, lo voy a poner en otro color, a ver, lo voy a poner en celeste, tanto cerca de la superficie como por encima de la superficie, en los primeros metros del subsuelo, los cristales no crecieron mucho porque se enfrió muy rápido la roca. Entonces, como no crecieron muy rápido los cristales, ¿qué va a hacer? No los vamos a ver. Son muy chiquititos, muy, muy chiquitos. No los podemos ver a simple vista. Va a haber algunos que se vean, no sé, estos puntitos de acá, capaz. En la roca de la izquierda se ven varios cristales. Se ven estos de acá. Pero después se ve toda una masa, que bueno, justamente se le dice pasta. Toda una pasta sin cristales. No significa que esa pasta no tenga minerales. Pasa que son muy chiquititos. Son muy, muy, muy chiquititos. Entonces, este tipo de rocas que vemos acá se llaman rocas volcánicas o extrusivas. Extrusivas justamente es lo contrario a intrusivas, porque se extruyen hacia afuera. Esta que está en el medio, perdón, a la izquierda, puede ser un intermedio. Esto es lo que se llama pórfidos muchas veces. Los pórfidos están en el medio de las intrusivas y las extrusivas. Son rocas que se forman a profundidades intermedias. En los primeros centenas de metros de la superficie, perdón, del subsuelo. Las rocas se enfrían rápido, pero no tan rápido, y muchas veces pueden venir con cristales desde más profundo, que son estos que vemos acá, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tenemos una textura así más mixta entre granosa, como la de los granitos, y una textura como esta, que se llama afanítica, estas cosas, la verdad es que no las quiero dar, pero me cuesta mucho explicarlas sin poner los nombres. Cuando suceden estas cosas más intermedias, se hablan de pórfiros o texturas porfíricas. Ahora lo vemos en una página, en una marmolería, vamos a buscar al azar para ver esas cosas. Los pórfidos, por ejemplo, se encuentran así formando parte de baldosas, de adoquines. Digo, se usan para eso, ¿no? Si ven uno de estos y lo ven de cerca, esta foto la saqué yo. Creo que lo saqué yo. Van a ver que tiene algunos cristales muy chiquititos. Entonces vemos que la nucleación ahí fue muy rápida. Claramente esto no es un granito, ¿no? Bueno, digo claramente, cuesta empezar a familiarizarse, pero vamos a ver que es muy diferente a lo que vimos acá, ¿no? Claramente los cristales son mucho más chiquititos. Esta foto también la saqué yo, es una muy linda roca plutónica en este caso. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si es plutónica o volcánica? Y bueno, porque si vemos los cristales, es plutónica. Es así, porque tuvo más tiempo de formarse. A ver qué hora es, porque tampoco me quiero pasar de rosca. Vamos a terminar un ratito antes, 9 menos cuarto, y arrancamos tarde, así que no hacemos receso. Terminamos un poquito antes. Pero primero quiero ver qué nos queda para dar. Bueno, volviendo al magma, volviendo a lo que estábamos antes. No todos los minerales se van a formar al mismo tiempo. Hay algunos que van a aparecer primero y otros van a aparecer después. ¿Por qué? Porque tienen puntos de fusión distintos. Es decir, hay algunos minerales que son sólidos a los 1200 grados
Hay otros que a los 1200 grados son líquidos, entonces necesitan enfriarse más. Y hay otros que necesitan llegar a los 600 grados para volverse sólidos. Esos distintos puntos de fusión hacen que las rocas tengan composiciones distintas y los magmas tengan composiciones distintas a medida que van ascendiendo. Ese proceso se llama cristalización fraccionada porque ocurre en varias fracciones. Hubo un señor que se llamó Bowen que hizo experimentos fundiendo rocas, usó hornos muy fuertes y con esos hornos probó qué minerales aparecían primero. Los clasificó básicamente en 7 minerales. El primero en aparecer se llama olivina, ahora vamos a ver cómo se ven. El segundo, piroxeno. El tercero, anfíbol. Cuarto, biotita. Y después aparecen estos 3 minerales que se llaman cuarzo, muscovita, que son las micas, y ortoclasa. Y después hay un tercer mineral que en realidad también cristaliza primero, pero sigue cristalizando a lo largo de toda la cadena. Lo que cambia es la cantidad de calcio y sodio, que se llama plagioclasa. Entonces, bueno, con estos minerales nada más, que son 8 minerales, hacemos todas las rocas ígneas que existen. Pueden haber un par más, va a haber más minerales, pero no digo que no existan otros minerales, pero con esos 10 minerales hacemos todas las rocas. El 99% de las rocas son esos 10 minerales. Existen, no sé, millones, no, pero cientos de miles de minerales. Existen cientos de miles de minerales. Solamente con 10 hacemos casi toda la Tierra. Me están faltando un par más que son los que conforman el manto, pero bueno, 13 minerales, 14 minerales hacemos toda la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo él fue darse cuenta de algo muy obvio en la naturaleza que no se entendía muy bien por qué era, que era el color de las rocas. Y esto no es una regla súper estricta, pero nos permite orientarnos un poco en la composición de las rocas. Él lo que notó es que estos minerales que están acá, la olivina, el piroxeno, el anfíbol, son oscuros, verdosos o marrones. Entonces, las rocas que cristalizan a alta temperatura, que son estas de acá, las llama máficas. Después tenemos unas rocas intermedias y por última unas félsicas, que son las que tienen más sílice, las que cristalizan a baja temperatura. El color de estas son oscuras. ¿Qué hice acá? Me faltó una letra. Oscuras. Y las de acá son de color más claros. Me tengo que comprar la tabletita para escribir. Bueno, entonces ahora los voy a mostrar en fotos para que vean un poco esto en fotos, ¿no? Entonces ya tenemos la olivina, el piroxeno, el anfíbol, son todas de colores verdes oscuros, mientras que el cuarzo, la ortodoxa o ortoclasa y la plagioclasa y la muscovita son todos de colores claros. Entonces hasta acá el tipo dijo, bueno, estas son las rocas máficas, no mágicas, máficas. Y las de acá se llaman félsicas. ¿Por qué se llama máfico? Viene de magnesio y de hierro. Porque estas rocas tienen alto contenido de hierro y magnesio. Viene de ese lado, nada más. Bueno, acá también tienen lo mismo explicado en un diagrama. Es muy interesante porque nos muestra, bueno, a medida que baja la temperatura, la cantidad de olivino y peroxeno baja y empieza a aparecer más plagioclasa, feldespato y cuarzo. Y acá tenemos las rocas que forman, ¿no? Los granitos van a ser rocas de baja temperatura
de colores claros, de magmas félsicos, y las rocas de alta temperatura se van a llamar gabros basaltos, de magmas máficos, y van a tener estos minerales. No van a tener que usar esto, chicos, nada más se los estoy explicando porque forma parte del contenido. Lo importante es saber que las rocas que nosotros vamos a ver en la naturaleza vienen de diferentes composiciones de magma. Acá, esto sí me interesa dar. El magma, cuando va subiendo, yo les decía que se llaman intrusivas algunas rocas, porque lo que sucede es que se van acomodando en algunos lugares. Esto que está acá abajo tiene dos nombres. En realidad, cuando está en forma de magma, forma líquida, que sería como un gran tanque de magma, se llama cámara magmática. Ahora bien, la cámara magmática, cuando se termina de enfriar y se convierte en una roca plutónica, se lo llama batolito. Entonces, el cuerpo intrusivo es el batolito, ¿no? El batolito es el cuerpo, ya una roca. Acá nos dice xenolitos. Xenolitos son pedazos que quedaron de rocas anteriores, que no se llegaron a derretir. Entonces, de la cámara magmática tiende a ramificarse hacia arriba, crecen como si fuesen troncos de magma, porque básicamente va subiendo por zonas para alcanzar menor presión. Lo que puede pasar es que forme diques, que son las partes verticales, formen sills o filones, que son las partes horizontales, donde el magma empieza a circular paralelo al suelo, digamos. O finalmente, bueno, la colitos tienen formas como de lentes, ¿no? Porque intruyen y además forman como una especie de domo. Como muchos volcanes nacieron como lacolitos primero y después se formaron volcanes, ¿no? Y finalmente obtenemos volcanes, ¿no? Los volcanes no son cuerpos intrusivos, pero sería la última parte de un cuerpo intrusivo, del magma, sería formar un volcán. Así que esta es la forma en la cual encontramos a las rocas intrusivas. También puede haber una pregunta de parcial que diga, ¿dónde encuentran las rocas plutónicas? En cuerpos intrusivos. ¿Los cuerpos intrusivos se ven o no se ven? Buena pregunta, ¿no? Porque no, están abajo de la superficie, ¿no? Uno no los vería. Ahora, vamos a ver esta foto de acá. ¿Qué tal si yo les digo que esto que está acá, esto también, pero principalmente esto que está acá, era parte de una cámara magmática? Bueno, sucede que en la Tierra, como decía bien James Hutton, las rocas ascienden, ¿no? Muchas veces en la formación de montañas, las rocas que están muy profundas llegan a la superficie. Entonces, lo que puede pasar muchas veces es que los batolitos, por ejemplo, terminen en la superficie porque ascendieron las rocas hacia arriba. Perdón, la redundancia, ¿no? Ascendieron a la superficie. Bueno, lo mismo con los diques, con los sills, todas esas cosas se pueden llegar a ver. Esto es un dique, por ejemplo, esto que está acá. No es vertical, pero es subvertical. Estos que están acá son diques, ¿no? Que ascendieron a la superficie, intruyendo otra roca, que sería la de color oscuro, ¿no? Y la de color claro son la roca intrusiva. Esta de acá abajo, perdón, de la de acá a la izquierda, es una cámara magmática. Se llaman cúmulos y son el fondo de una cámara magmática, ¿no? Es como el residuo más bajo de una cámara magmática. Em,
Las rocas ígneas, y esto me lo recordé porque está en la diapositiva, si no me voy a olvidar, pero las rocas ígneas son muy importantes para la concentración de ciertos elementos químicos de importancia económica, ¿no? No en todas, ¿no? Muchas veces las rocas ígneas valen muy poco y se utilizan para hacer mesadas, ¿no? Bueno, igual una mesada sale carísima, pero a lo que voy es que no tiene rocas, minerales preciosos, ¿no? Una mesada de granito. Pero muchas otras veces las rocas ígneas pueden tener, bueno, en este caso tenés una sodalita, que es una roca semipreciosa, pero pueden tener otros minerales de importancia económica, ¿no? Desde zafiros, eh, rubíes, esmeraldas, y después cosas que no tienen que ver tanto con rocas preciosas, sino, por ejemplo, elementos químicos, cromo, titanio, litio. eh, Ahora no se me ocurre mucho más. Después vamos a ver que asociados a los volcanes también hay un montón de manifestaciones químicas de importancia económica, por ejemplo el oro, la plata, molibdeno, el cobre. Todos esos elementos metálicos tienen que ver un poco con la actividad volcánica. ¿Qué más podemos ver? Vamos a hablar de alguna roca metamórfica, ya que estamos, ¿no? A medida que el magma asciende en esta parte de acá, Profe, ¿te puedo preguntar sobre la imagen anterior? sí, perdón que estuve dando vueltas, pero a ver, ¿qué imagen? ¿Esta? No, la que estaba la roca real, la que mostrabas en la pared, Sí, que, que ascendía, esta. me llega tarde la imagen, así que no veo. Ah, perdón. Que vos, no, la última casi, que vos explicabas, lo que te quería preguntar es, para que atraviese así en diagonal, ascendente, Ah, ahí está. Sí, ahí recuerdo cuál me decís. Esta, ahí eh, está. tendría que haber estado en eso en 1200 grados, o sea, ahora se ve sólido, pero eso en su momento tendría que haber sido como en estado líquido, digamos. Sí. En este caso es más complejo, pero en este caso particular, porque se llaman pegmatitas y son unas rocas distintas, con más participación de agua que de magma. En este caso puntual, probablemente menos. Pero en otros lados sí. Diques basálticos tenés de mil grados. Sí, sí, sí. Gracias, profe. No, de nada. Ah, ahí podemos buscar una foto de algunos diques también. Son muy, muy vistosos algunos. En esta parte de acá, de los diques y de los sills, lo voy a hacer en verde porque el rojo se va a confundir, pero en estas partes, los costados, ¿no? Lo voy a poner todo alrededor de los cuerpos. Fíjense que estos cuerpos, como son intrusivos, están cortando otra roca o intruyendo otras rocas, ¿no? Que pueden ser ígneas, pueden ser volcánicas, pueden ser sedimentarias, metamórficas, no importa, son otras rocas. Esas rocas van a tener su punto de fusión también. Entonces, lo que va a pasar el magma muchas veces es derretirlas y las van a incorporar, ¿no? Como a medida que sube, derrite y absorbe. Pero otra parte no las va a llegar a derretir, las va a calentar nada más y a una gran temperatura. Entonces, esa parte que llega a calentar, muchas veces se le dice aureola de metamorfismo, porque forma justamente una aureola alrededor del cuerpo intrusivo. Acá está, ¿no? Tenemos una intrusión magmática y una aureola de metamorfismo, ¿no? Que es la zona alrededor de esa intrusión magmática. Esa aureola de metamorfismo va a formar otra roca, que no es una roca ígnea, porque no fue formada por magma, que se llaman rocas metamórficas de origen térmico. Puede haber muchos tipos, porque muchas veces puede ser simplemente acción de la temperatura y muchas veces acción del agua. El agua que está alrededor, las rocas tienen mucha agua en general, mientras más porosas sean, más agua van a tener.
esa agua se calienta, empieza a circular, y entonces hay una transformación con la circulación del agua. Son las famosas rocas hidrotermales. ¿Por qué son importantes las rocas hidrotermales? Porque también van a tener mucha importancia química, minera, mucha importancia económica. Muchísimas rocas con oro, cobre, molibdeno son rocas hidrotermales. ¿De dónde van a salir esos elementos químicos? Bueno, de la cámara magmática, pero se van a quedar no en la roca ígnea, sino que se van a quedar acá. Estamos un poquito más. Acá tienen fotos, no tienen mucha importancia porque no son muy... No es que no sean usadas, sino que no son tan identificables a simple vista las rocas de metamorfismo térmico. Ahí tienen dos ejemplos, una que se llama Skarn, otro Hornfeld, pero, pero no son rocas que yo les diga así, lo van a encontrar en la mesada de la cocina, porque no son tan así. Em, Después en la unidad 5 vamos a seguir viendo un poco más otros orígenes metamórficos. Estos son solamente metamorfismos térmicos. Hay otros metamorfismos que tienen que ver con la presión más que la temperatura. Entonces, bien, para ir terminando, lo que les mostré antes, yo esta vez di la clase un poco distinta, me parecía mejor darlo así. Lo que yo les mostraba en estas fotos se llama textura. La textura es cómo vemos una roca. Podemos verla con estas texturas finas, donde no vemos los cristales. Estas texturas porfíricas, donde vemos algunos cristales, pero después vemos una pasta. Pasta es todo esto del medio, gris. O podemos ver texturas granosas, como en el caso, bueno, en estos casos, en el caso de los granitos, donde vamos a ver cristales grandes y bien formados. Entonces, una forma de clasificar las rocas es con su textura y con su composición. ¿Cómo sabemos la composición? Viendo los minerales. Viendo los minerales nosotros estimamos la composición de una roca. Hay dos combinaciones de esto, porque podemos tener rocas con igual textura, pero diferente composición. Por ejemplo, un granito, una diorita y un gabro son todas rocas granosas, ¿no? Acá, porque tienen la misma textura, pero tienen diferentes composiciones. Y después podemos tener rocas con igual composición, pero diferente textura, como el granito y la riolita, la diorita y la andesita, y el basalto y el gabro. ¿No? Tienen la misma composición, fueron formados por magmas muy parecidos, pero su textura es distinta porque se enfriaron a temperaturas distintas. Unos salieron a la superficie y se enfriaron y otros se quedaron en la profundidad y se enfriaron más lentamente. Entonces, dependiendo de dónde se enfría el magma, tenemos distintas rocas y dependiendo de la composición del magma, también tenemos diferentes rocas. No quiero complejizar mucho esto demasiado más. Eh, Vamos a aprovechar la clase práctica para ver las fotografías de las rocas, pero acá, bueno, se las muestro así como para que vean. Estas son las rocas plutónicas, granosas de diferentes composiciones. Estas no las vamos a ver casi nunca, que son las peridotitas del manto, que están formadas por olivina. Yo tengo como una pieza de colección muy linda con una peridotita, se las tengo que llevar cuando, si me acuerdo, el viernes que viene o el otro, dependiendo cuando nos den aula. Y los gabros. Estos sí son muy comunes los gabros. En las partes volcánicas, las más comunes van a ser las riolitas que tienen la misma composición que el granito, pero otra textura. Las dacitas y andesitas, que son más grises, más verdosas también en algunos casos. Y los basaltos. Los basaltos son una de las rocas más abundantes que hay en la superficie de la Tierra. La van a encontrar en un montón de lugares, especialmente donde hubo volcanes. Donde vayan a ver volcanes, van a encontrar rocas basálticas. Bueno, chicos,
Estoy un poco ya con la garganta medio comprometida, así que termino de hablar ahora. Nos vemos el viernes que viene. No les di las consignas, el viernes que viene se los doy. No tiene sentido tampoco que se los dé ahora porque no van a entender mucho, así que mientras más veamos mejor. Y recuerden que las consignas del trabajo práctico, el trabajo lo pueden entregar al final y no pasa nada. Em, Tenía que darles algo más. Me olvidé. Y si es presencial o no, lo defino después. En teoría el viernes que viene debería ser virtual, porque nos toca virtual. Hoy hicimos virtual nada más por el paro. Y respondiendo una pregunta del WhatsApp, que era sobre el viaje a Recoleta, también lo tengo que definir más adelante. No tenemos apuro para hacerlo, porque total no vamos a empezar a hacer el trabajo ahora. Yo para la semana que viene hablo con la coordinadora que nos tiene que gestionar el micro y los seguros, así que probablemente les mando un formulario para que me manden sus datos y su asistencia en el caso de confirmar la fecha. Y listo. Profe, Sí, una pregunta. ¿Constancia dan por por ir al encuentro? ¿Por podemos el dar, día, así? podemos dar, pero va a ser un sábado. Está bien, Sí, tenemos que está bien. dar un sábado por varias razones. Una de ellas es que como, bueno, nada, el cementerio generalmente los sábados no tiene actividad de cementerio, es más turístico, facilita eso. Y que, bueno, muchos otros chicos tienen que cursar otras materias, entonces un día de semana es imposible, o trabajar. Entonces lo hacemos un sábado. Ok, está bien. Bueno, estimados, cualquier cosa me consultan por WhatsApp, por mail, y nos vemos la semana que viene. Bueno, Buenas gracias, Gracias, noches. profe. profe. Buen fin de. Saludos Chao, profe, igualmente. buen fin de-